Hablas hoy, el doctor Ramiro Ramos ya está con usted y con nosotros. Buenos días. Vamos a hablar de la Iglesia Católica. Ahora creo que esta semana, pues, todos los temas han sido sobre la Iglesia Católica y sobre todo por la unción del nuevo Papa. Sí. Y a mí me impresiona cada vez que leo la historia de la Iglesia Católica cómo es la historia más sólida de 20 siglos. O sea, es la única institución que ha prevalecido durante estos 2000 años. Y es interesante pues ver cuáles son las razones, cuáles son las fuentes, cuáles son las formas de que ha prevalecido durante tantos años, porque no hay ninguna institución que tenga estas características. Y viendo y analizando precisamente lo que en este libro, que se llama La Iglesia Católica de Hans Küng, nos narra, uno se sorprende cómo durante pues estos 20 siglos pues han pasado desde el nacimiento de Jesucristo, luego esos 300 años en donde la iglesia, digamos, todavía no nombrada así católica, nunca tuvo un lugar para tener un centro geográfico, pero que se dedicó a hacer actividades que le dieron mucha fortaleza. Por ejemplo, explicar las razones de las preguntas naturales del hombre, de dónde nacimos, qué es lo que vamos a hacer, de la inmortalidad, y que en forma sencilla, utilizando pues el Antiguo y el Nuevo Testamento, empezó a explicar hasta el tiempo de Constantino, el emperador, que ahí fue cuando la iglesia se solidifica, y luego toda la parte de la Edad Media, que va del año 300 a prácticamente 1300, y luego cómo sobrevivió y se pudo adecuar al Renacimiento en el año 1500, 1600, cómo tuvo la capacidad, la visión y a veces el contraste, no tan científico, pues de estar poniendo a duda lo que decía Nicolás Copérnico o lo que decía Isaac Newton, y luego cómo se involucró la Iglesia Católica con lo que ahora llamamos Occidente, es decir, durante más de 15 siglos no se conocíamos o no nos conocíamos Oriente y Occidente, allá había historia y acá había ahora, y cuando los españoles, los ingleses, los portugueses se hicieron a la mar y se juntaron estos dos continentes y se hizo el mundo global, pues la iglesia tuvo una gran presencia, ya llegó con órdenes de franciscanos, de jesuitas, de agustinos, y que empezaron a llegar a evangelizar junto con los países que estaban llegando acá, los ingleses, los portugueses, los españoles, los franceses, y como en toda esa historia, pues, la iglesia pudo vivir pues invasiones, pudo vivir también lo que son sistemas políticos, vio nacer a la democracia, a la dictadura, al socialismo, al nacionalismo, al capitalismo, al nazismo, y cómo vivió también las dos guerras mundiales, la primera que se dio entre 1914 y el 18, y la segunda entre 1939 y 1945, que en esas dos etapas la iglesia tuvo mucho que ver, o se cayó en muchas de las cosas que después los papas, desde Juan Pablo II en adelante, pues han hecho una mea culpa pues, de esas situaciones tan complejas. Y llegando ahora al siglo XXI, una iglesia renovada, que hay que decirlo, a ver, somos 8,000 millones de habitantes en el mundo y prácticamente 1,500 profesan la religión católica. ¿Qué significa profesar? Pues que fuiste bautizado, pues eso básicamente. Y entonces estamos hablando de una iglesia que al menos 2 de cada 10 habitantes del mundo, pues pertenecemos a la iglesia católica, ¿no? Y que antes de que este mundo fuera global, pues ya era global la iglesia católica. La globalización, pues prácticamente la hizo esta religión que se ha extendido por todo el mundo. Y en el libro, pues destaca esas etapas que les he hablado rápidamente. Y una, fundamentalmente, se da en el siglo XIV, en el siglo IV,
en el siglo IV, donde Constantino, en un sueño que tuvo, se imaginó que estaba ganando una batalla decisiva para llegar al trono imperial. Sí. Ya eran los tiempos del Imperio Romano. Y en ese siglo, en ese año 303 después de Cristo, básicamente es donde empieza la libertad religiosa. Antes eran perseguidos, de alguna manera no tenían esa libertad de exigir, de vivir la libertad religiosa. Y en el año 315, y por eso empieza formalmente la historia de la Iglesia Católica, Constantino hace la abolición del castigo de la crucifixión. Ese castigo por medio del cual a Jesucristo, 315 años antes, pues, lo habían asesinado en Jerusalén. Es interesante cómo el centro político religioso de esta Iglesia Católica no es donde nació Jesucristo, sino es en Roma. Y esto tiene que ver también mucho con el Imperio Romano, y donde finalmente decidieron, claro que dicen que fue, que debería ser la primera iglesia, donde se hizo la primera iglesia, donde está el obispo de Roma, donde está el heredero de San Pedro, y donde está la representación de la Iglesia Católica. Ese año Constantino. De Constantino, en el 315. Y en el 321, prácticamente 6 años después exactamente, se introdujo el domingo como festividad oficial. Y se aceptó también que la iglesia disfrutara de patrimonio. Esto cambió radicalmente ya la estructura política, religiosa, social de la iglesia. Y en el 325, Constantino se convirtió en emperador único del Imperio Romano, y él fue el que convocó ahora lo que conocemos como los concilios ecuménicos, y lo celebró en Nicea, en el este de Bizancio. Esos concilios que han permanecido durante estos 1000 años son los que han hecho que salgan las encíclicas que cada papa, y que ahorita voy a hablar de los papas, porque los papas no empezaron sino hasta el siglo XI. O sea, no había papas en los primeros años de la Iglesia Católica, ni en los primeros siglos de la Iglesia Católica. Entonces, se dio algo muy interesante con eso, porque se hizo la organización unitaria de la Iglesia en ese tiempo. Se hizo un monoteísmo cristiano, en donde pues iba a explicar todo lo que en contraste con el politeísmo y la abundancia de mitos que existían. Acordémonos que antes del nacimiento de Cristo, la forma en que los seres humanos explicaban el trueno, la lluvia, los eclipses, el tema de las inundaciones, pues era a través de la mitología. Entonces, era un dios, y entonces era el politeísmo. Y entonces, con el nacimiento de Jesucristo y la instauración de la iglesia, pues dan explicaciones más sencillas a los fenómenos naturales, y el tema de la inmortalidad y de la culpa, de la expiación, en fin. Y entonces hizo este emperador pues algo interesante, porque juntó por primera vez un solo Dios, una sola iglesia, un solo imperio y un solo emperador en un solo lugar. Y ahí empezó la iglesia y el Estado. Exactamente, fusiona la iglesia y el Estado. Y ahí es donde empieza a solidificarse esto que conocemos como la Iglesia Católica por Constantino. Y este emperador pues hace ese concilio, incluso no invita al obispo de Roma en ese tiempo. O sea, hace un concilio con digamos, obispos que eran afines a él. Sí. Y empieza esta, digamos, división ideológica, y se da la iglesia del Estado, en donde pues Constantino hace toda esa estructura, y luego pasan básicamente 400 años, o sea, desde el año 1 hasta 400, y llega, y debo hacer referencia al primer León I, como se puso ahora el Papa. León, el primero, estuvo gobernando del año 440 al 461, y fue un sólido teólogo y un excelente jurista. Él fue un predicador y pastor entusiasta, un hombre de Estado, y es la persona que los historiadores otorgan el título de papa en su significado real, aunque todavía no existe el papado en ese tiempo, porque en la historia de la iglesia le llaman el Papa Magno, porque rebosaba en el sentido romano de la misión, y tuvo una claridad teológica y una agudeza legal para empezar a fusionar los elementos bíblicos, históricos y legales que ya se habían formado en el tiempo del concepto romano de la supremacía. Y sus argumentos pues eran los siguientes. En la parte bíblica, León argumentaba que la primacía de Pedro sobre los demás apóstoles podía hallarse en el Nuevo Testamento,
Y él veía en los pasajes clásicos relativos a Pedro el sentido estrictamente legalista de la plenitud de poderes. En la parte histórica, este Papa, el León I, veía en el obispo de Roma al sucesor de San Pedro, basándose en la epístola del Papa Clemente a Santiago, el hermano del Señor en Jerusalén. Y en la parte legal, este Papa, el León I, definía la posición legal del sucesor de San Pedro con mayor precisión con ayuda de la ley romana de sucesiones. El sucesor no podía heredar los méritos y características personales de Pedro, pero sí heredaba la autoridad oficial y las funciones otorgadas por Cristo, de tal modo que incluso un papa era un sucesor completamente legítimo y ejercía sus funciones como tal. Así pues, la cuestión giraba simplemente en torno al ministerio, que asumía de inmediato al aceptar la elección, aunque la persona elegida podía hacerse claro, o sea, que no fuera católico y no un sacerdote ordenado. Entonces, este papa, el León I, fue el que le dio esta figura y esta imagen ya a lo que es el papado. Y en ese sentido, más adelante ya encontramos lo que la sucesión o la forma de elegir un papa, que es a través del concilio de cardenales, ya en el siglo XI, en donde ya los cardenales se reúnen, como ahora lo vemos, y eligen a un papa, y ahí el concilio cardenalicio, que no solamente sirve para la elección de un papa, sino también sirve para estar consultando o involucrando a ciertos cardenales en lo que es la administración de la iglesia. Entonces es una iglesia ya en el siglo XI y XII ya más estructurada, en donde cada papa ya se va poniendo, digamos, un nombre de alguna persona que él se identifica o tiene una identidad con sus principios, con sus valores, y así se van dando los papados. Hay una crisis, hay que decirlo, también en la época del Renacimiento, con Martín Lutero, aquel alemán que escribió, pues no necesariamente en contra de la iglesia, pero sí con muchas de las prácticas en contra de la burocracia. Exactamente, y ahí hay un rompimiento. La iglesia y nace, por ejemplo, la iglesia anglicana. La anglicana nace en Inglaterra. En Inglaterra. Cuando Enrique VIII se quiere casar con la... Y no lo dejan, exactamente. Y ahí empieza... y luego ahí nace el protestantismo. La iglesia anglicana y nace el protestantismo, y ahí la iglesia empieza a una revolución interna, pues para no perder la iglesia, que realmente se pierde. Y Calvino, exactamente. Y empieza en el siglo XVI, XVII, en esa parte, y esta renovación interna, y empiezan con las encíclicas más enfocadas a las cosas que tenían que ver con lo que estaba sucediendo en el mundo. Ya el mundo ya estaba conectado Oriente y Occidente, y los papas ya miraban a la parte de las estructuras de gobierno, es decir, como este papa o como el papa anterior a el León III, que tenemos es el León IV, el León pasado, el papa pasado, prácticamente vivió entre 1868 y 1900, antes de la Primera Guerra Mundial. Era exactamente el XIV, se dedicó a criticar al capitalismo y más bien a defender el socialismo en una iglesia, pues, digamos, más ventilada a las causas sociales. Más humanista y pensando más en el tema del salario, de la jornada laboral, del derecho a huelga, de los temas que de alguna manera pues estaban teniendo más interés en la sociedad, ¿no? Y en esa parte de la estructura de esta idea de los papas más apegados a lo que estaba en la realidad, la iglesia se fue involucrando más con lo que estaba sintiendo el pueblo, y en ese sentido, pues llegan los papas ya del siglo pasado, que tuvieron una presencia también en las Primera y Segunda Guerra Mundial, y también tuvimos 3 papas en un año, en 1978. Teníamos al Papa Pablo VI, que fallece en ese año, y luego en ese mismo año se elige al Papa Juan Pablo I, y solamente vive 33 días, y luego en ese mismo año se elige a Karol Wojtyła, que es el Papa polaco, y él empieza su papado largo de prácticamente 26 años en 1978. Fue el año de los 3 papas, en el año de 1978, y luego pues ya tuvimos, después de Juan Pablo, al Papa Ratzinger, alemán, sí, que fue Benedicto XVI, y él pues después de más de 1600 años renuncia a ser papa, que no había pasado
prácticamente toda la historia de la Iglesia, y llega el Papa Francisco. Fastidiado de la política vaticana, de las intrigas palaciegas. Sí, él dejó de ser Papa o renunció en el año 2013, y del 2013 hasta hace unos días, pues era el Papa Francisco. Y ahora llega un Papa de la Orden de los Agustinos, y con eso termino la relación. ¿Por qué la Orden de los Agustinos? Bueno, porque en toda la historia de la Iglesia Católica, el gran aportador de ideas, el que vino a hacer una defensa de la Iglesia Católica en su tiempo fue San Agustín de Hipona, y escribió un libro que es maravilloso, que los agustinos pues veneran, como este Papa León XIV, que es la ciudad de Dios. Y esa defensa, pues, de la parte de las causas sociales, de la defensa... No, y además tuvo algo muy brillante. Tengo yo entendido que San Agustín sacó a los seguidores de esa orden de los conventos. Digo, espérate, no tenemos por qué estar encerrados en cuatro paredes y viviendo lejos. No, tenemos que salir a la sociedad, a convivir con la gente. Y sí, eso fue, una iglesia, digamos, ya más cercana a la gente. Por ejemplo, el idioma, el latín, todavía durante todavía el siglo XX, a mediados del siglo XX, todas las misas se daban en latín, y en una reforma que se hizo la Iglesia, pues ya en los lenguajes, porque era una forma... 23, ¿no? Juan 23. Sí, Juan 23, exactamente. ¿Qué es la reforma? Porque mucha gente se acuerda todavía en el año 1920, 30, 40, 50. En el 60 todavía aquí en Nuevo Laredo las daban en latín. Exactamente. Entonces eso también fue una reforma, como una estrategia, pues, de acercarse, que la gente viera una iglesia pues más identificada con la sociedad. Entonces la Iglesia Católica, digo, es impresionante cómo su estructura política, organizacional, patrimonial, pues ha prevalecido durante toda la historia de nuestra humanidad, precisamente por eso, por esas formas de adaptarse, de adelantarse, de acoplarse a los nuevos tiempos de la sociedad, y ha vivido pues todas las guerras, paz, sistemas políticos, económicos, todo, y sigue presente la Iglesia Católica en nuestro mundo en el siglo XXI. Sigue adecuando a los tiempos. Al inicio de tu conversación mencionabas la cantidad de católicos que hay en el mundo, ¿no? Pero para efectos de muchas estadísticas y de muchas otras ciencias actuales,